eso es la dilución. Vemos cómo se van acomodando los granos, ¿sí? Los granos acá, cómo se van reorientando, una reorientación de granos, ¿sí? Y acá tenemos un poquito más alejado del cordón de soldadura, debemos de tener austenita. Y si tenemos austenita, según lo que aprendimos, esta es una zona bastante delicada, ¿sí? Porque la austenita es la única estructura que se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Si esta austenita se transforma en martensita, entonces es muy, muy peligroso. Por eso es que los porcentajes de carbono deben de ser bajos. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con un 10-15, ¿sí? Un 10-15, o sea, con 0.15% de carbono. Eso se considera bueno. O sea, la parte de, si bien es cierto, podríamos tener una fase austenítica, pero es poca la austenita, y aunque se convierta, no vendría a repercutir básicamente en lo que es más adelante, la fisuración de la pieza. Entonces, esta zona se considera como la parte de austenita, ¿verdad? Recuérdense que a medida que va pasando el tiempo, la temperatura va decayendo. O sea, va disminuyendo la temperatura. Aquí estaríamos hablando de, si estamos en centígrados, y aquí tenemos 1200, estaríamos hablando de unos 1100 grados centígrados, ¿verdad? Recuérdense que el cordón de soldadura, su tendencia es a equiparar rápido la temperatura ambiente, o sea, trata de caer rápidamente la temperatura ambiente. Perdón, se me había olvidado, soldadura solidificación, zona de transformación de sólida a líquida, es esta parte. Después tenemos una zona de crecimiento de grano entre esta temperatura de 1100 y temperatura de 1500. Luego tenemos esta zona de recristalización. Si nos vamos a esta temperatura, ya caemos a una temperatura de 700, vamos a ver, 800, 723, ¿sí? Aquí hay se recuerdan que aquí ya empieza a transformarse de ferrita a austenita, entonces aquí hay una zona parcial transformada. Estaríamos acá en esta zona parcial transformada. Acá sería una zona revenida. La zona revenida quiere decir de que no queda con la dureza, sino ya automáticamente o es parte. Tenemos una sección donde no alcanza los 64 Rowell C, sino es una zona donde tenemos 61 Rowell C, por ejemplo. Es una zona libre de tensiones. Y luego acá tenemos una temperatura de 600, es una zona bifásica, igual que acá era una zona bifásica compuesta entre ferrita y austenita. Recuérdense que todo lo que toca la línea horizontal, esas van a ser las fases presentes. En este caso tenemos ferrita y tenemos austenita. Igual pasa acá, porque sabemos que tenemos ferrita y cementita, porque si proyectamos hacia la derecha, vamos a encontrar lo que es la cementita. Es un metal base no afectado. O sea, quiere decir de que quedó exactamente como estaba al inicio antes de la soldadura. No sufrió ninguna transformación. Entonces, si se dan cuenta, podríamos decir que a los 590 grados centígrados nosotros empezamos a tener unas zonas afectadas, ¿sí? No transformadas, porque hasta acá empieza la transformación cuando alcanzamos esta sección
del cordón, o sea, esta temperatura es 723. Hasta aquí empieza la transformación. De aquí se va transformando. El grano fino que teníamos al inicio, prontamente se va poniendo un grano más grande, grande, hasta que se empieza la zona plástica y hasta donde alcanzamos el estado líquido. O sea, que hay físicamente hay un cambio eh, de morfología de lo que es el grano, ¿verdad? Entonces, esta gráfica tiene la intención de poder hacer una comparación de lo que es un acero 1015, ¿sí? Y cómo se van dando las diferentes fases presentes en este tipo de aleación entre el hierro y el carbón. No sé si había alguna duda o inquietud respecto a esta. Buenos días, ingeniero. ¿Qué dice el ingeniero Juan José? Ingeniero, solo una duda, digamos, bueno, esto se mira como que cabal, la soldadura es en pequeñito lo que pasa, me imagino, con la colada, la fundición ya de los electrodos a la hora de un horno, Así es. ¿verdad? Y yo le quería preguntar, digamos, cuando usted menciona los aceros ricos o los aceros así valiosos, los que tienen aleaciones, digamos, Ajá. en el mercado, ¿cuál es, digamos, un acero valioso, pero que sí se deje maquinar, por decirle los niquelados, que a veces son muy duros y lleva mucho trabajo de torno? ¿Como qué acero es el que, digamos, hasta dónde, digamos, ya se deja maquinar un acero que sea valioso para hacer alguna pieza? Porque después ya vamos a los tratamientos térmicos, pero en el mercado, ¿cuál es un acero? Yo tenía acá, digamos que, por decirle algo, el acero que nos tocó a nosotros, 1095, que era un acero que se usaba, su aplicación era para martillos, ponía, ¿verdad? Que era digamos, es un acero forjado de alto contenido de carbono, pero también decía que se usaba para hacer cuchillas, ¿verdad? Ujú. Y es un acero de enfriamiento en aceite, que está recocido, ¿verdad? Oh, ingeniero Juan José, cuando hablas de que se dejan trabajar, ¿a qué te referís con que se dejan trabajar? No, digamos, yo le digo, deja trabajar en el maquinado, digamos, porque la vez pasada estaba viendo un acero que estaban trabajando en el torno y llevaba mucho tiempo el poder devastarlo. Entonces, eh, digamos, la cuestión es que a la hora del trabajo de torno, un cepillado, un maquinado, son aceros que son bastante duros, tiene que ver mucho la herramienta que se use de corte, ¿no? Bueno, Ujú, puedo decir, ingeniero Juan José, que todos se dejan trabajar, todos ujú, trabajar, siempre y cuando no se le haya hecho su tratamiento térmico. ujú, Inclusive el acero bonificado, ¿sí? El acero bonificado, aquel que trae 300 James Brinell, todavía se deja trabajar. La mayor parte de aceros, el DF2, el XW41, el especial K, el Baker 21, todos vienen en dureza 220 Brinell. En el caso del 705 y el 709, esos vienen con dureza Brinell de 300. Aún así, todavía se dejan trabajar. Bueno, por eso es importante cuando uno si uno sabe que va a hacer un trabajo de maquinado por ejemplo, no le vas a hacer un tratamiento térmico, entonces puedes preferir un acero bonificado. ¿Por qué? esa era la cuestión. Un acero que uno sabe que va directo, que no necesito llevarlo, o que urge, no necesito llevarlo a un tratamiento térmico. De eso, pues, estos son, los aceros que andan en 300, 310, 295 Brinell. Ujú, Esos son los que cuesta un poco trabajarlos, ¿verdad? Cuesta, ok. se puede, y requiere mucha habilidad de saber afilar su útil su buril de trabajo del operario para poderle entrar y poderlo trabajar, ¿verdad? Pero sí se puede, o sea, siempre y cuando no hagamos tratamiento térmico, sí se puede hacer todo esto que mencionas. Ok, gracias, ingeniero.
No, hombre, no hay pena. ¿Alguna duda respecto? O sea, miren, es lo que le decía al ingeniero Jorge, ¿verdad? Nosotros como ingenieros y el licenciado también Pineda que nos acompaña, lo primero que tenemos que hacer es composición química. O sea, hacer el equiparaje, ¿verdad? Es las propiedades que vienen material en estado de suministro. Eso es importantísimo para saber qué vamos a hacer, ¿sí? Eso es importante. Si yo no conozco el material con el cual me voy a relacionar, entonces ahí podría tener una serie de problemas. Pero es importante, ¿verdad? Y miren lo que le pasó al ingeniero Jorge, pues, y esto nos pasa, es muy común. Es muy común que nosotros vamos por un producto. Bueno, en este caso el ingeniero Jorge no iba a comprarla, pero es muy común que la empresa nos va a tratar de meter a nosotros el acero que ellos tienen. ¿Sí? Y eso es muy común. Fíjese que yo quiero un D1, pero no quiero un D3, pero solo tengo un D1. Bueno, está pues, va. Y uno sí dice, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que yo les pido está que veamos un poquito más a la ingeniería, ¿verdad? Que yo comprendo también, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que nos cuesta hacer ingeniería. Precisamente nuestro rol es apurarse, nuestro rol es ya nos surge, entonces a veces se nos olvida hacer ingeniería. Y la ingeniería requiere investigación. Y eso es lo que nos sucede a muchos, ¿verdad? Que el proyecto tiene que arrancar, bueno, demos lo que tenga, pues, ¿verdad? Y a veces por eso sobredimensionamos los costos, se vuelve un problema, ¿verdad? Nos cuesta hacer ingeniería muchas veces, pero es parte de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Sigamos, si no había alguna duda respecto a esta. ¿Podrías ayudarme a leer, ingeniero Juan José? Sí, ingeniero. Concepto de carbono equivalente. Un parámetro útil para evaluar la soldabilidad de los aceros es el concepto de carbono equivalente, CEQ. Este consiste en una ecuación que relaciona la composición química del material. Hay distintas ecuaciones para calcular el CEQ. Veremos solo dos de ellas. El código API 1104-AB presenta la ecuación desarrollada por el Instituto Internacional de Soldadura y cuya expresión es la siguiente. Sí, gracias, ingeniero Juan José. Esta parte ya la habíamos visto, ¿verdad? Porque habla acerca de lo que es el carbono equivalente, ¿sí? Dice que como regla general un acero se considera soldable si el carbono equivalente, según la fórmula internacional de la AWS, es menor de 0.4. Aquí, si se dan cuenta, solo está hablando del carbono equivalente, que también está relacionado con el porcentaje de carbono, ¿sí? Si bien esta diapositiva nos va a llevar a la parte del diagrama de Graville que ya lo tocamos. Este es un análisis rápido que nosotros vemos para ver la soldabilidad del acero. Dice que este valor estaría indicando cómo los elementos de aleación presentes en el acero afectan la transformación, características favoreciendo la formación de microestructuras susceptibles a fisuración por hidrógeno en la zona afectada por el calor. El carbono equivalente provee una indicación del tipo microestructura esperada en la SAC en función de la velocidad de enfriamiento desde una temperatura máxima. Entonces esta parte ya la vimos. La API 1104 es un código estándar, ¿verdad? Que se utiliza en tubería, por ejemplo, ¿va? Pero también dice que la soldabilidad se verá afectada por la historia térmica del material, tensiones mecánicas desarrolladas antes, durante y después de realizar la unión.
Muchas veces podríamos pensar, nos falló, pero tal vez el procedimiento sí estuvo bueno, o sea, todo lo que se hizo, la forma en que el soldador lo hizo, eso sí está bien, pero tal vez aquí caemos a otra situación, el historial térmico del material. Ese es otro tema. Y por eso está que siempre se prefiere todo nuevo, ¿verdad? ¿Qué consideraciones, qué seguridad tendríamos al tener material nuevo? Que no tuviera tensiones mecánicas, que esté sometido al calor, ¿verdad? Eso nos garantiza. Y sobre todo también el que, el que pueda con el futuro fallar. Si sabemos nosotros que el 90% de los materiales fallan por fatiga, imagínense un 90% de materiales fallan por fatiga. Entonces quiere decir de que si ya tenemos un material fatigado y venimos nosotros y hacemos el reacondicionamiento, la soldadura, la reparación, y al ratito falla, entonces muchas veces podríamos nosotros echarle a la culpa al operario que no siguió o al supervisor, ¿verdad? Del procedimiento, pero realmente es preferible el producto nuevo, ¿verdad? Pero comprendo que no siempre se puede, ¿verdad? Aquí estábamos hablando del diagrama de gravilla, ¿sí? Que es una herramienta rápida para poder entender las diferentes zonas. El que cae en la zona 3, por ejemplo, es un acero con un porcentaje de alto y alto endurecimiento, y en todas las condiciones soldadora puede producir microestructuras susceptibles. No lo vamos a leer nuevamente todo porque ya hemos hablado de esto. Desde el punto de vista de selección de parámetros, soldadura, este diagrama indicaría que si por su composición química un acero se ubica en la zona 2, su soldadura debe involucrar el uso de procesos de bajo hidrógeno y precalentamiento, ¿sí? Precalentamiento y procesos de bajo hidrógeno, ¿sí? Mientras que si un acero se ubica en la zona 3, se deben aplicar procesos de bajo precalentamiento, tratamientos térmicos post soldadura, ¿verdad? Podemos ver el diagrama de gravilla, ¿verdad? La zona afectada por el calor, línea de fusión, la interfase, ¿sí? La región fundida, metal de soldadura. Después se habla acerca del diagrama de gravilla. Yo creo que esta presentación ya se las había subido, ¿verdad? Dar pautas. No sé, ingeniero. Por consiguiente, cuando el poder del templo del acero especial aumenta, se hacen intervenir dos factores: la temperatura de precalentamiento, el empleo de electrodos con pequeños contenidos de hidrógeno, es decir, electrodos con revestimiento básico. En el acero sumamente templable y forma estructuras frágiles en la zona de transformación, son insuficientes los artificios antes mencionados, y se hace menester considerar el problema desde un nuevo punto de vista. ¿Entienden? O sea, cuando el acero es sumamente templable y casi no lo vamos a utilizar, o sea, pero pudiera ser que en alguna aplicación sí nos encontramos con un acero altamente templable. Todos los fabricantes de estructuras, de naves, de todos esas H's, esas I, es lo que hacen costaneras, saben precisamente de que todo esto va a llevar soldadura. Entonces, ya desde la fabricación de todos estos elementos, ellos toman las consideraciones, porque saben que muchas de las uniones que se van a
hacer, van a ser por roblones, en el mejor caso, o sea, arrugadas o con pernadas, o en otro caso la soldadura, ¿verdad? Entonces, va a depender de cómo se haya diseñado el elemento a fabricar, así va a ser el sistema de unión que se va a tener. Pero todos los que fabrican todo esto, todo lo que son perfilerías, saben que va a llevar soldadura, entonces dentro de su composición química ya viene, ya viene. El problema es cuando nos encontramos con algunos elementos que se nos fracturan, que vienen del extranjero y que no sabemos cuál es su composición química. Entonces, si ya nos encontramos en un problema delicado. Oye, ingeniero, perdón. Y digamos, cuando usted habla ahí de estructuras, este detalle, digamos, sí lo tiene que tener en cuenta el calculista, digamos, el que hace el análisis estructural para ver si la unión va a ser atornillada o va a ser, ¿cómo se llama? Soldada, Así es. ¿entiendes? Porque yo vi dos mezanines que hicimos, hubieron dos formas de trabajar, uno trabajó casi soldando y el otro trabajó haciendo ya las uniones y trayendo perneado y atornillado toda la estructura, ¿verdad? Pero sí es saber, porque al tiempo, a veces sí mira uno una fractura en alguna soldadura, en alguna estructura, cuando ya la meten a fuerza, ¿me entiendes? Cuando ya se le pone la carga, se mira que la soldadura, tuvimos un caso que la soldadura reventó, y donde supuestamente había fundido, había amarrado viga y columna, por decirlo. Ajá. Ujú. Pero ahora entiendo por qué a veces sí se puede dar un caso así, uno debe tener cuidado de eso. Ujú. Por eso te decía que en el diseño es cuando te vas a percatar. Si no quieres tener problemas, puedes usar roblones, remaches, ¿verdad? Puedes utilizar esos sistemas de sujeción. Aunque también, por ejemplo, cuando hacer la perforación de un agujero, no sé si ves mi mano acá. Cuando, Sí, sí, sí la veo, sí la veo. lo que pasa es que siempre que tenés una interrupción en tu matriz, ¿verdad? Una interrupción en una matriz de acero. Por eso se prefieren muchas veces los agujeros redondos, no agujeros cuadrados, porque esos vértices donde hay un agujero cuadrado puede ser consecuencia de que ahí empiece la fisuración. Por eso está que se prefieren muchos elementos donde las perforaciones sean redondas. Aún así, hay una interrupción estructural de lo que es la pieza, pero cuando sale de acero es de alta aleación, entonces se prefiere muchas veces para evitarse cualquier lío, es hacer las uniones remachadas o con roblones, ¿verdad? Sí, no, y por eso es de que normalmente los estructurales no, cualquier trabajo adicional no se permite, digamos, de perforar la viga o para no hacerle agujeros, para poder decirle algo, vamos a pasar una tubería. Entonces, lo ideal es que mejor rodee la viga y no que se perfore la viga para que pase en medio de la tubería, por decir, por comunidad. Porque ahí, a ver, puede ser un punto de fractura que, como usted dice, tal vez el agujero puede ser simétrico, pero puede presentar que tenga un escape por ahí y se raja. Exacto, exactamente. Ok, Vamos a ver, gracias. no hay pena. Estaba buscando aquí un... Entonces, esa es la situación. Caemos nuevamente al tema de conocer nuestro material base, ¿verdad? Eso es importantísimo. Fíjense, pues, cuando ya se complica la situación, entonces ya tenemos que hacer uso de un diagrama adicional, que es el de COE, que vamos a empezar a estudiarlo, ¿verdad? ¿Por qué se va a utilizar? Porque ya se complica. Ya no lo logramos el sistema de precaución, ya con precalentamientos, con
usando electrodos básicos con bajo contenido de hidrógeno. Entonces, ya cuando todos esos artificios ya se complican, entonces ahora tenemos que hacer un mejor control de lo que estamos haciendo. Aquí está ayudando ingeniero Juan José. Ok, ingeniero. A continuación describiremos un método que ha probado ser útil para prevenir la fisuración en frío en aceros al carbono y carbono manganeso. El mismo se basa en el empleo del diagrama de Cohen, que se muestra en la diapositiva 15. Para utilizar el diagrama de Cohen es necesario definir los parámetros indicados en la diapositiva 16. Estos son el espesor equivalente S de junta, que se calcula como la suma de los espesores que concurren al cordón de soldadura expresados en milímetros. Bien. Entonces, ¿qué empezamos a tomar en cuenta? Dice el espesor equivalente de junta, la cual se calcula entre la suma de los espesores que concurren en el cordón de soldadura, ¿sí? En milímetros. Digamos. ¿Ok? Dice, el carbono equivalente del material base, CEQ, cuya expresión está dada en la diapositiva 16, y el aporte térmico, H, del proceso de soldadura, cuya expresión figura en la misma diapositiva. El factor de proporcionalidad que figura en la fórmula del aporte térmico depende del proceso empleado. Para los procesos SMAW, BAW y FCAW, el valor de N es aproximadamente 0.7. Para el proceso SAW puede tomarse 0.9 y para los procesos GTAW puede variar entre 0.5 y 0.7, siendo recomendable adoptar la cifra más baja por precaución. Muy bien. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para una soldadura cuando el acero se considera, o sea, de alta composición química? Habíamos hablado la suma de espesores, el carbono equivalente, el aporte térmico, pero el aporte térmico también tiene que ver con el proceso que vamos a utilizar. SMAW, GEMAW, FECAW, GETAW. ¿De qué tomamos en cuenta de ellos? El factor de proporcionalidad. Entonces dice que para estos procesos su factor de proporcionalidad va a ser de 0.7. Para el proceso SAW su factor de proporcionalidad va a ser 0.9 y para el GETAW puede variar entre 0.5 y 0.7. ¿Verdad? Eso se debe de tomar en cuenta para encontrar la temperatura que debemos de utilizar, ¿verdad? El espesor combinado, este es el diagrama de Coe, ¿verdad? El espesor combinado se mezcla con lo que es la energía de arco, el carbono equivalente, y aquí tenemos la temperatura. Temperatura de precalentamiento. Temperatura mínima de precalentamiento en grados Celsius. Al final de cuentas, nosotros vamos a caer acá, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para eso, ¿verdad? Para poder entender un poco más acerca de esto, ¿verdad? Entonces, carbono equivalente, que tiene que ver con la composición. Esta tabla A, B, C y D, hay 3 líneas, si se dan cuenta, hay 3 horizontales acá, tienen que ver con la cantidad de hidrógeno que yo estoy metiendo en mi cordón de soldadura. Esto de aquí depende del proceso de soldadura. De aquí depende del proceso, si es SAW, si es FECAW, si es GETAW, si es GEMAW. Aquí va a depender. Ahorita vamos a buscar esa tabla, que fue la última diapositiva que aparece en la presentación que hablamos la semana pasada. Entonces, el carbono equivalente va a depender. Si yo voy a utilizar un proceso A, entonces mi carbón, y si mi carbón equivalente sale 0.45, se dan cuenta que hay varios 0.45, ¿sí? Entonces, yo tengo que utilizar en función de
del proceso de soldadura, voy a utilizar el carbón equivalente, porque si se dan cuenta, el D tiene punto 45, como lo tiene el C punto 45, como lo tiene el B punto 45, como lo tiene el A punto 45. O sea, vamos a ver esa tabla de la cantidad de hidrógeno que yo le estoy metiendo y así va a ser la temperatura que voy a seleccionar. Entonces caemos nuevamente al espesor que concurren en la junta. El aporte técnico va a estar dado por el factor de proporcionalidad, por el voltaje, el amperaje, la velocidad de trabajo. Ahorita vamos a hacer un poquito, un ejemplo. Y porque uno va metiendo los datos acá. El espesor que concurre, el aporte técnico, el carbón equivalente. O sea, estas son las fórmulas que utilizamos para lo que es el carbono equivalente. El aporte térmico en kilojoules sobre milímetro, ¿verdad? Tensiones, voltaje de arco o tensión del arco. Este es el voltaje cuando se está soldando, que oscila entre 15 y 40 voltios. Tiene entre el electrodo y el metal base. Tensión de vacío o voltaje al vacío, o también se denomina voltaje en circuito abierto. Se obtiene entre el electrodo y la pieza cuando no se está soldando y oscila entre 70 y 80 voltios. Cuando no se está soldando, está consumiendo más voltaje. Bueno, es el amperaje realmente. Se está utilizando mayor voltaje que cuando se está soldando. Sin embargo, es importante destacar que un factor de 0.7 ya está incorporado en forma implícita en el diagrama de Coe, de manera que no es necesario tenerlo en cuenta en la fórmula para el cálculo del aporte térmico. ¿Sí? Solo para aquellos procesos en que el factor de proporcionalidad es distinto a 0.7, es necesario efectuar la correspondiente corrección, dividiendo el valor del aporte térmico calculado, 0.7, y multiplicándolo por el factor del proceso empleado. O sea, solo para aquellos que no es el factor de proporcionalidad 0.7, entonces sí es necesario al final hacer la corrección. ¿Cómo hago la corrección cuando ya tengo el aporte térmico? Sí se calculado por 0.7 y por el factor del proceso empleado. O sea, si es 0.9, si es de 0.4 o 0.5. Y si regresamos a esto, nos damos cuenta que qué procesos son los que no debemos de tomar en cuenta el factor de proporcionalidad. Son el SMAO, el GEMAO. Esos no se toma en cuenta el factor de proporcionalidad porque ya está incorporado. Ahora, si por ejemplo usamos un proceso FAU que es 0.9, o si usamos un GTAU que va entre 0.5 y 0.7, aquí podríamos decir un punto intermedio, un 0.6. Pero dice que siendo recomendable adoptar la cifra más baja por precaución, en este caso sería 0.5. No 0.6, como les mencioné, sino 0.5. Entonces, sí tenemos que hacer la corrección al final, ya cuando tengamos el aporte térmico. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando ya tengamos el aporte térmico H, se entra por dicho valor en la parte derecha del diagrama y se levanta una línea vertical hasta interceptar la línea correspondiente al espesor equivalente de la junta en consideración. Identificando el punto de intersección, se traza por el mismo una línea horizontal que extendida hasta la parte izquierda del diagrama corta las líneas que corresponden a las diferentes temperaturas de precalentamiento. La temperatura de precalentamiento a adoptar queda determinada levantando una vertical por el valor del carbono equivalente, que se lee en el eje horizontal. El punto de intersección de esta vertical con la horizontal
previamente trazada determina tal temperatura. Obsérvese que existen 4 escalas diferentes para ubicar el carbono equivalente. Que ya habíamos visto. Estas 4 escalas van a depender del proceso, pero están relacionados con el hidrógeno potencial del proceso, según se indica en la diapositiva 17, que se muestran valores típicos de hidrógeno difusible en un cordón de soldadura, depositado sobre una chapa empleando diferentes consumibles. La escala A corresponde a un contenido de hidrógeno alto, la B a un medio, la C a un contenido bajo y la D a uno muy bajo contenido de hidrógeno. Estas curvas constituyen una guía conservativa para seleccionar la escala de carbono equivalente, ya que al representar contenidos típicos de hidrógeno difusible en un cordón de chapa, estos valores en general serán superiores a los obtenidos en una soldadura multipasada. ¿Están? La tablita que yo les dije. ¿Quién tiene el electrodo rutílico con proceso SMAO? Es el que más porcentaje tiene de hidrógeno y es el que más mete hidrógeno al cordón. ¿Por qué si se considera? Porque es un electrodo agresivo, es para penetración. Entonces, por eso, dentro de su porcentaje, sí se considera un porcentaje alto de lo que es hidrógeno. O sea, es por naturaleza. No es que por casualidad le metieron hidrógeno, sino, tal vez no es la palabra por naturaleza, sino que a propósito se le metió el hidrógeno porque se utiliza para chapas gruesas, donde lamentablemente por la parte de abajo no podemos hacer un trabajo especial. Entonces, y cuando tenemos también soldadura vertical descendente o vertical ascendente. En el caso del FECAO, que son los electrodos tubulares CO2, también meten cierta cantidad de hidrógeno, ¿verdad? Hay una diferencia entre secarlos y no secarlos, ¿verdad? El arco sumergido, que es el SAW, SAW, va para abajo. Tiene alambre limpio, un dente seco, menos porcentaje de hidrógeno. Aquí tenemos esta otra sección de la curva. Los electrodos básicos, como el 7018, también procedimiento SMAO, también tienen menos hidrógeno, ¿sí? Con un secado de 100 a 150 y un secado entre 400. Es menos la temperatura de secado, hay más hidrógeno. Y los alambres macizos con argón y CO2, como podría ser el GEMAO, ¿sí? O sea, el MAG. Entonces tenemos nosotros con alambre limpio, tenemos menos hidrógeno, y con alambre sucio tenemos más hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Procesos de soldadura A, B, C y D, y tenemos cuánto de hidrógeno, mililitro por cada 100 gramos de material depositado. Esta tablita nos va a servir, dependiendo del proceso que tengamos, para poder seleccionar el carbono equivalente. Entonces, lo que acabamos de hablar, regresando al diagrama de COE, dice, lo primero que encontramos es la energía de arco, o sea, el aporte térmico, 0.6, 1.4, ¿sí? Kilojoules sobre milímetro cuadrado. Subimos una vertical, tomamos una vertical, lo hacemos intersectar con el espesor equivalente en milímetros. Tocamos el aporte térmico con el espesor equivalente, ¿sí? Tiramos una línea horizontal. Nos trasladamos a la otra parte del diagrama de COE. Y aquí vamos a tomar en cuenta el carbono equivalente. Pero va a depender del proceso de soldadura. Así va a ser el que yo voy a seleccionar: A, B, C o D. Una vez que yo ya tenga claro qué proceso de soldadura, entonces
dependiendo de dónde haga la intersección entre el carbono equivalente. Por ejemplo, si fuera B acá, y yo tuviera un espesor equivalente de 100 y un aporte térmico de 3, trabajaría por acá y donde se haga la intersección, aquí sería la temperatura de precalentamiento. Recuérdense que la temperatura de precalentamiento ya es algo más puntual. En el diagrama de Graville solo nos mencionaba de que deberíamos de precalentar, pero no nos decía cuánto. Entonces el diagrama de Coe trae la consigna de decirnos cuánto debemos de precalentar. Bueno, entonces eso sería lo que es el diagrama de Coe. Es una herramienta más. Es una herramienta más para poderlo tomar en cuenta en el momento en que yo sepa que la composición química, bueno, aunque yo no sepa, pero yo le hago un análisis de composición química, yo puedo llegar a determinar la temperatura de precalentamiento usando esta herramienta. Vamos a ver. Bueno, hagamos este trabajo práctico. Vamos a ir haciéndolo dentro de todo, ¿verdad? Aquí tenemos el esquema. Tenemos parte de simbología que ya empezamos a estudiarla, ¿sí? Tenemos es una soldadura de filete, así se le denomina, soldadura de filete. Tenemos los espesores de las planchas que concurren en la soldadura. Tenemos 25 y tenemos 20 milímetros de espesor. Tenemos que, nos menciona que tenemos que tener 20 milímetros de filete de aquí para acá, ¿sí? Y menciona que solo va a ser el cordón de soldadura de este lado, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Dice, determine mediante el diagrama de Coe la temperatura mínima de precalentamiento y entrepasadas para la soldadura de filete que se muestra en la figura. ¿Por qué temperatura mínima de precalentamiento? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tampoco podemos exceder la temperatura porque podríamos alcanzar la zona de transformación. Permítame, solo quiero ver esta cosa. Vamos a ver. Temperatura de precalentamiento. ¿Se dan cuenta? Son bajas temperaturas. Ninguna llega a la temperatura de 723. ¿Por qué? Porque si yo rebaso, alcanzo temperaturas altas, y empieza la transformación a austenita. De ferrita pasa a austenita, de perlita pasa a austenita, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las temperaturas vienen desde 20, 100, 125, 150, 175, 200. Podríamos decir que 250, por aquí podría ser 275. Pero no son temperaturas que puedan alcanzar lo que vimos en la diapositiva, en la primera, cuando hicimos la comparación entre el cordón de soldadura y el diagrama de hierro-carbono. No estamos alcanzando temperaturas de 700. Puede ser, yo no lo sé, que algún procedimiento lo mencione, temperatura más alta. Pero mientras tanto, nosotros conocemos esta herramienta, debemos de tomarla en cuenta. Ahora, entonces quiere decir que no más allá de 250 debería ser nuestra temperatura de precalentamiento y entrepasadas. Eso quiere decir, si yo empiezo a notar que la temperatura empieza a cambiar, debo de parar, ¿sí? Por eso es importante en el caso de las soldaduras automatizadas como las AU, donde ya se obtienen parámetros, pues ahí obviamente ya al tener un control sobre los parámetros, tengo la certeza de que no voy a pasarme yo de cierta temperatura. Pero si no ese es el caso, entonces sí tengo que tener una pistola láser para constantemente estar deteniéndome y haciendo una revisión de mi temperatura. ¿Por qué? Sabiendo que el material base es delicado, entonces
se me vuelve más estricto no pasarme de la temperatura a la que debo de mantener la temperatura entre pasadas, ¿sí? Entonces, debo de tener mucho cuidado porque el material es delicado. Para este ejemplo nos está pidiendo es un acero de carbono al manganeso con punto 29. Un punto 29 se considera ya delicado. Punto 29 se considera delicado, pero no por eso que no se pueda controlar, ¿sí? Con un manganeso de 1.20 ya no es una traza, ya no es poco, ya es 1.20. Fósforo de 0.040 se considera todavía una impureza, está abajo, el azufre está abajo y el silicio está abajo. El que está un poquito alto es el manganeso. Si se dan cuenta, va a predominar el porcentaje de carbono. Es lógico, ¿verdad? Es lógico que si nos están poniendo este diagrama, quiere decir que sí vamos a caer dentro de una temperatura, que hasta el momento yo no sé cuál es, ¿verdad? Porque si al analizar la composición química, es casi seguro que vamos a caer dentro del rango de tener una temperatura de precalentamiento. A pesar de que no es un acero de alta aleación, no tiene cromo, no tiene molibdeno, no tiene wolframio, no tiene vanadio, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, al hacer ingeniería, al denominarse uno hacer ingeniería, quiere decir también poder tener un control de lo que uno está haciendo, ¿verdad? Y ese control consiste en un análisis previo de lo que es la composición química. Cuando yo hablaba de aceros al carbono, siempre les decía, hierro y carbono son pequeñas trazas de elementos que se consideran como impurezas. ¿Como cuáles? Como en manganeso, silicio, fósforo y azufre. Y cabal, esas son las que nos está dando en el ejemplo. Lo único es que, fíjense, dice carbono al manganeso. Eso quiere decir de que esto ya se sale de los porcentajes mínimos para poder ser una traza, como para poder considerarse como una impureza. Entonces de hecho que el acero se llama carbono al manganeso o carbono manganeso. Entonces quiere decir de que este elemento ya forma parte, ya tiene que ver con las propiedades ya del metal final, ¿verdad? O sea, ya no es algo que no afecte la propiedad, sino que afecta la propiedad, ese pequeño porcentaje de manganeso. Permítame que aquí va pasando no es ambulancia, sino un vendedor. Ya vienen a dejar la leche. Dice, el consumible de soldadura a emplearse es un electrodo revestido manual para proceso SMAO. ¿Sí? El consumible de soldadura a emplearse es un electrodo revestido manual para proceso SMAO. Si ya me está diciendo que es SMAO en la tablita, esta, tengo dos partes que pertenecen a procesos SMAO, electrodo rutílico y electrodo básico. ¿Sí? Electrodo rutílico y electrodo básico. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esos dos podría ser. Me tienen que dar otro parámetro. Con clasificación ANSI AWS A5.1 E7018. Al decirme 7018 ya me enmarcó acá. Electrodo básico. ¿Sí? Al decirme 7018 ya me enmarcó acá. Me da el diámetro del electrodo, 3.2 milímetros.
Los parámetros a utilizar son corriente de la soldadura, de 140 a 170 amperios. Este valor es el que vamos a meter. Perdón, mejor me voy muy lejos. Vamos a terminar mejor. La velocidad de avance va a ser 180 milímetros por minuto. Esa va a ser la velocidad que debería dar el operario. 180 milímetros por minuto. La tensión de arco va a ser 24 voltios. Bueno, al principio, el primer inciso dice determine mediante el diagrama de Coe la temperatura mínima de precalentamiento y entrepasadas. Ahora el inciso B dice, una vez determinada la temperatura de precalentamiento mínima de entrepasadas, analice cómo puede disminuirlas aumentando el aporte térmico utilizado. ¿Sí? O sea, me está diciendo que debo de cambiar una variable en el aporte térmico para que la temperatura de precalentamiento pueda disminuir. ¿Sí? Dice la temperatura de precalentamiento mínimo entre pasadas. ¿Sí? Entonces debo de hacer un cambio en el aporte térmico. ¿Qué podría variar? La velocidad, podría variar la corriente. O sea, cambiando los parámetros, yo podría hacer un cambio, ya sea aumentar la temperatura de precalentamiento o disminuirla. Y el inciso C, utilizando el cálculo A, ¿sí? O sea, al haber encontrado la temperatura de precalentamiento del cálculo anterior, asumiendo que ahora el consumible es un alambre macizo del 70S2 utilizado en un proceso quemado con protección CO2. Aquí me está dando otro estudio. Dice, utilizando el cálculo A, efectúa el cálculo anterior asumiendo que ahora el combustible es un alambre macizo R70S2 utilizado en un proceso quemado con protección CO2. Aquí me está diciendo que el carbono equivalente que tengo que utilizar va a ser este, ¿verdad? Es un alambre macizo que utiliza argón y CO2, ¿sí? Entonces ya me están metiendo a que el carbono equivalente que yo tengo que utilizar es el C, ¿verdad? Bueno, a trabajar pues, vamos a ir resolviendo dudas en el camino. Vayan metiendo, vayan sumando las chapas, vayan metiendo los parámetros para encontrar el aporte térmico, ¿sí? Encuentren el carbono equivalente, ¿sí? Aquí están los parámetros que van a servir para el aporte térmico. Encontremos entonces, utilizando el diagrama de Coe, la temperatura mínima y precalentamiento. No vamos a hacer el ejercicio acá. Me refiero a que una vez que vamos a unificar criterios, vamos a ir resolviéndolo poco a poco, pero ahorita yo necesito que con papel y lápiz, vayan metiendo los datos en lo que es las fórmulas que previamente se dieron. Como en el inciso A me está diciendo que este es now, quiere decir que no se toma en cuenta el factor de proporcionalidad, porque ya está incorporado en el diagrama de Coe. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad? Es este que aparece acá. Este. ¿Qué tienen que meter acá? Voltaje, amperaje, velocidad. ¿Sí? Los espesores de punta, el carbono equivalente, y ya con eso podemos encontrar lo que es el... Para el inciso C, sí vamos a tener que hacer un rearreglo. Vamos a tener que dividir entre el punto 7 y multiplicarlo por punto 9 para poder tener el aporte térmico, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer hasta el inciso C. Vamos trabajando pues, porque de eso se trata, que no solo estemos, lo van a aprender más ustedes trabajándolo, que yo
que al ver un ejemplo en la pizarra. Y aquí vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Vamos trabajando entonces. ¿Alguna duda? Ok, ingeniero. Si quieren, en lo que agarramos el tiempo del desayuno refacción, en lo que estamos trabajando esto, ¿verdad? Por favor. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, Se levantó. ¿alguien tendrá ahí los datos de los compuestos? Yo no los copié. Ahorita se perdón. Tomemos pantallazo ahí, acá. Si quieren, voy a subir, yo creo que esta no está en la web y todavía. Voy a subir una de la presentación a la web. Esta no, ingeniero. Bueno, no vamos a subir entonces. Eh, Es para que se les quite el sueño. Mucha celebración anoche.
¿Dónde está la Wedi?
Ahí le subí ya la presentación en PowerPoint, ahí en el grupo. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.
Ingeniero. Compañeros, Diga, sir, diga, buenos días. buenos Dime. días. Una pregunta, ¿la velocidad como nos la da en el ejemplo, o perdón, el problema es 180 milímetros sobre minutos? Hay que convertirlo a segundos, según entiendo yo, ¿verdad? Es correcto. Tiene que pasarlo a milímetros por segundo, por favor. Si no, no le Listo. funciona la fórmula. Listo. 3. Eso le da. Ah, correcto, gracias. Y el amperaje, hay 2 amperajes, ¿no? Entonces, habían 2 resultados. Y sí, me leí un documento y dice que podemos trabajar con un H mínimo y un H máximo para ver cuál es el escenario cambiante. Ah, ok. Listo, muchas gracias. Vamos a ver. Podrían trabajar también con un amperaje, amperaje, preguntaban, ¿verdad? Pero más que todo por el dato de que había Con la media, ¿verdad? Y que podría ser 150, ¿no? podría ser un promedio también, creo yo, ¿no? Sí, podría ser un promedio también. Vamos a tener alguna variable ahí, ¿verdad? Pero para ponernos de acuerdo todos, vamos a ver, permítanme. En el amperaje me dijeron, ¿verdad? Permítanme, vamos a Es ver. que dice de 140 a 170. El amperaje es 150 para todos. Ok, 150 entonces. Por favor, por favor. Disculpen que les haya hecho cambiar ahí, pero agarremos mejor 150, así tratamos de que todo nos salga el mismo resultado. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuánto les quedó el aporte térmico? Quedó 0.80. 0.84. A todos les quedó 0.84. Ingeniero.
Ingeniero, ¿Qué manda? una consulta. Como en el trabajo, en el diagrama que está ahí, indica un 20 en la flecha que indica el lado de la soldadura. En este caso, esos 20 son 20 milímetros que tenemos que obtener de espesor de soldadura. Como tenemos 20 arriba de la pieza que está en vertical y 25 de la horizontal. Pero luego en la flecha de la soldadura menciona 20. No sé si miras mi puntero. Sí, sí, con gusto, aquí en el Paint. Ah, ok. Ya. Como el electrodo dice que es una varilla de 3,2 milímetros y yo tengo que Ajá. obtener 20, ¿eso quiere decir que tengo que pasar por lo menos 7 veces? Ah, para ser entrepasada, decís. Es que como el electrodo dice que 3,2, dice en milímetros. Y si yo quiero obtener 20, tendría que pasar 6,25 veces, que deberían ser 7 veces en todo caso. Ah, es que no aplica de esa manera. No, ¿cómo es que se aplica eso entonces? Disculpe. Eh, bueno, es interesante tu pregunta. Habría que analizar ya en plena aplicación cuánto te va abultando. Vamos a utilizar la palabra abultando. Sí, sí, como que agregando o adhiriendo ahí el material. Exactamente, cada vez que haces una pasada. Por ejemplo, si aquí tenés una pasada, Ajá. ¿verdad? Posiblemente después tengas otra pasada acá. Habría que hacer un estudio de... Sí, lo que pasa es que como el trabajo dice, estime cuánto debe ser y cuánto es la temperatura por pasada. Eso dice ahorita, Entre pasadas. déjeme ver, ahorita le digo. Dice determinar la temperatura de precalentamiento mínima y entre pasadas. Es por pasadas, sino entre pasadas. O sea, esa es la temperatura que debes de mantener. Ok. Ahora, respecto a cuánto te va a... Vamos a ver, permíteme... Yo más que todo también la pregunta era porque si al final de cuentas estoy aportando material ahí, eso quiere decir que mi espesor que coincide en el ángulo donde estoy soldando tendría que ir variando también para estimar la temperatura. Ajá.
No sé si estoy mal yo en mi análisis, pero por eso pregunto mejor. Volverme a comentar esa última parte. Es que como cada vez que yo hago una pasada, agrego material, ¿sí? Lo de que Ajá. usted me mencionaba que se está probablemente abultando ahí en el ángulo. Ajá. Entonces, como yo ya tengo ahora un material agregado, yo tengo un distinto espesor en el ángulo, ahí donde estoy soldando. ¿Eso debería variar también en la fórmula cuando estoy haciendo el diagrama de Coe? Permíteme, vamos a ver si con un esquema te... O se lo explico de otra manera. Cuando haga la primera pasada, yo Ajá. ya agregué el electrodo y la fusión y todo lo demás que se agrega. Entonces, en lugar de tener solo el espesor de los materiales que coinciden en el ángulo donde estoy soldando, ahora ya agregué una pasada de electrodo que originalmente era de 3,2 milímetros de diámetro, pero no sé cuánto en realidad de material agregó. Ese material agregado de la primera pasada del electrodo se debe de sumar para el cálculo del diagrama de Coe o se deja ese valor sin tomar en cuenta. No sé si te capto bien, pero estás haciendo mención de que el carbono del espesor equivalente. Sí, del espesor justo, del espesor equivalente. Que si, por ejemplo, en el diagrama incluye los espesores de las chapas a unir. Exacto. Sí. Ahora, hacer referencia si el cordón de soldadura también debería de sumarse a estos espesores. Sí, es que como entiendo que lo que dice para el espesor equivalente es el espesor de los materiales que coinciden en el lugar donde estoy aplicando la soldadura. Sí, pero solo se refiere a las chapas. No tomo en cuenta ese material agregado por cada pasada. No, no, Ah, no ok. me cuenta. Está bien. Gracias, entonces. Ahora, lo que me causó curiosidad es cuánto va abultando. O sea, ¿cuánto Ahí, es? por la velocidad y todo, entendería que sí debería haber alguna manera de calcular ese espesor de material que se va agregando por cada pasada. Porque para llegar a los 20 milímetros, entiendo que con una única pasada no va a resultar. Vamos a ver, 3.2 milímetros, estamos hablando de electrodo de un octavo. Sí, aproximadamente. Habría que ver. Habría que ver Hay que investigar esa parte. cuánto. Lo que sí te sirve de referencia el 20 es para que realmente pueda tener al final la resistencia mecánica que se necesita. Sí, eso es el por qué existe esa medida. Ah, muy bien. Gracias. Alguien podría decir, puede ser más pequeño o puede ser más grande, pero el código pide 20 milímetros. Entonces quiere decir de que eso es lo que necesitamos para que la pieza al final de cuentas tenga la resistencia mecánica y pueda soportar el esfuerzo al cual va a ser sometido. Ahora, ¿cuánto te va a ir abultando? ¿Cuántos electrodos se van a consumir? ¿Cuánto es? Eso ya es otro tema, ¿verdad? Ese ya es otro tema. Está bien. Pero interesante tu pregunta, vamos a analizarla. Yo porque en cálculo de materiales, al final de cuentas, tiene que saber cuánto se consume porque eso le va a afectar en su presupuesto al momento que le lleven alguna pieza que soldar. No, definitivamente. Bueno, si es una pieza a soldar, pues eso lo cubre, pero si vamos al ahorro, digamos, ya son instalaciones largas, ¿verdad? Estamos hablando de 1000 metros, ¿no? Entonces sí, ya todo eso afecta. Sí, ya cuando estamos hablando de que se va a consumir 1 libra o más de electrodo, pues ya ahí el cálculo del costo de las cosas ya varía. Claro. Gracias, ingeniero Germán, muy amable, muy buena observación ahí. ¿Cómo les va? A mí me dio 200 grados centígrados aproximadamente de precalentamiento. 200, muy bien. En el caso del espesor equivalente, como da 45, lo pusiste en medio de las dos líneas.
Sí, justo. Sí, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ingeniero, buenos días. A mí me, no sé si me escucha. Perfecto, te escuchamos, ingeniero. Ok. En el ejercicio, pues la forma que lo trabajé, ahí me queda el valor entre 125 y 150. Pero para dar una idea de cómo lo trabajé, a ese momento en la clase dijo que el factor de 0.7 en los SMAU no lo tomamos en cuenta. No, Ok, entonces ahí me da un 1.12 el valor de H. Y el carbono equivalente en 0.49. Al trazar esos valores, y había puesto el principio 25, pero ahora que ya con el compañero y vieron que el final es 45 milímetros, entonces con el 25 me daba 50 grados y ahora con el 45 mi intersección está entre 125 y 150. el aporte térmico, ¿cuánto te dices? 1.12. 1.2. Ujú. Y el carbono equivalente a 0.49. Ingeniero, a mí Fíjate. me dio 0.55 el carbón equivalente. 0.55. Sí, igual, punto. A mí me dio 0.49. 0.5, entonces. Lo que pasa es que P dirían y S que están en cuanto a los componentes, no me aparecen para aplicarlos en la fórmula. Ujú. Pero el manganesio, que es 1.20, lo tienes que dividir en 6, ¿no? A mí también me da 0.49. Cuando se usa la tablita que con la fórmula anterior, sí, a mí también me da 0.55, pero al ver la nueva fórmula, digamos, sí me da 0.49. Trabajemos con esta fórmula que está acá. Entonces sí, 0.49. Punto 49, entonces, gracias. Trabajemos todos con esta para no hacernos equivocarnos. Sí, da 0.49. 49, ¿qué? La, Porcentaje del equivalente. ya, carbono Carbón equivalente. equivalente, sí, 0.49. Ujú. Ingeniero, yo me quedé perdido. Llévate ¿Cómo eso, sacar pues. la temperatura? Es que Llévate eso, pues. ¿Sí, ingeniero José? ¿Vieron qué bonitos son estos ejercicios que hacemos platicar a los que nunca platican? Se ¿Qué más, pasa. ingeniero José? Cabal. ¿Quién fue el que me habló? Me dijeron Jorge, ¿no? Sí, ingeniero, yo estoy preguntando cómo sacar la temperatura porque me quedé perdido lo que explicó el ingeniero Germán. Ajá. Pero en el aporte térmico te quedaste perdido en esta fórmula. No, cómo sacar la temperatura. Ya propiamente en la fórmula. Solo tengo el equivalente del carbono, el porcentaje y lo que es el aporte térmico, pero ahí ya me quedé. Oh, ahí está la gráfica, cierto. Ah, ok. Listo, gracias. No hay pena.
Ingeniero, disculpe, en la fórmula que tiene en la diapositiva de carbono equivalente no está tomando en cuenta el silicio, como lo hicimos en la fórmula original de la tarea anterior. Solamente dice manganeso porcentual dividido 6, y recuerdo que la fórmula anterior decía manganeso porcentaje más silicio porcentaje dividido 6. ¿Te refieres a la fórmula donde estaba el diagrama de Graville? Exacto, justo. Toma en cuenta el silicio. Vamos a ver. Exacto. Toma en cuenta el silicio en el segundo elemento. Sí, tienes En la razón. fórmula Ya se había anterior pasado, sí ingeniero, tomaba en ahorita. cuenta el silicio en la fórmula del manganeso y Por más eso es que a mí silicio me das dividido 6. .55. Sí, pero Ah, usando la nueva fórmula se da 0.49 porque quita el silicio. Entonces solo se divide 1.2 sobre 6, ¿no? Y a la suma de Pero, 1.29 más 0.6. Exacto. Ujú. ok, pero esa otra ecuación que está en la presentación tiene un subíndice como que de W, como de soldadura. No sé si se utiliza esa otra ecuación, cambia algo porque se está aplicando material y puede ser que por eso quiten el silicio. fíjese que aquí ustedes tienen toda la razón. Hay distintas ecuaciones para calcular el carbono equivalente. Ajá. Pero dos de ellas, y tal vez habría que revisar varios códigos porque el API 1104 esta utiliza. Aquí lamentablemente nuestro material no nos dice cuál se utilizó acá. Me imagino que como el silicio y el fósforo y el azufre vienen a ser unas trazas muy pequeñas, no debería tener algo muy significativo, un resultado significativo en la pieza, ¿verdad? Pero yo en este momento voy a verificar esta qué norma es. Eh, ahora lo que me... Dije, ¿Sí, qué más? a modo de comentario, esa ecuación que está en esta diapositiva es la de la AWS. No, perdón, es la de la API 1104. Yo La encontré que es la anterior. del Instituto Internacional de Soldadura. En cambio, la de la AWS es la que toma en cuenta el silicio, la que da .55 que estaban comentando ahí. Creo Muy que interesante. sí. Gracias por Esta que buscar. no toma el silicio es la de la Instituto Internacional de Soldadura. Es la misma que la API 1104. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Tomemos en cuenta ahorita esto. Esta, por favor. Y ahora vamos a documentar esta fórmula más adelante. Ahora, estos subincisos, decís, ¿verdad? ¿Perdón? Todos somos homologados. Tomemos en cuenta, aquí definitivamente no toma en cuenta el silicio, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien quiere tomar la pantalla para... ¿Alguien quiere compartir su ejercicio en la pantalla? ¿O lo escogemos a la ficha? Ingeniero, yo lo hice en mi cuaderno, por eso no puedo compartirlo. Muy bien. No, está bueno. Eso de guardarlo en el cuadernito sí es importantísimo. Los que somos de la vieja escuela, todos lo hacemos en cuaderno. Exacto. No, es que alguien me preguntaba qué era esto, ¿eh? No me recuerdo si fue ingeniero Ricardo. Pero este es el Instituto Internacional de Soldadura. No sé quién me lo preguntó. No, sí, cuando estábamos hablando del por qué del silicio y no, comenté que esta ecuación tenía un subíndice de W, que era como para Ajá. soldadura. Es el Instituto Internacional Ajá. de Soldadura, Y el correcto. compañero Estefan fue el que nos dio la información. Exactamente.
Sí, ¿quién quiere compartir su pantalla? Compartir su ejercicio con nosotros. Un valiente. Todos son valientes, ¿verdad? Pero hay uno más valiente. ¿Alguien que lo haya hecho en la computadora? A que nos haya salido mal. Dale pues, señor Nelson. Solo que si me da permiso para compartir, Inge. Voy. Vamos a ver.